Vamos a continuar con la serie de Santiago. Todavía estamos en el capítulo 1 y hoy nos toca empezar con la siguiente sección de Santiago. La verdad principal que tienen en sus boletines es: aunque las pruebas que pasamos nos hagan pensar en desconfiar del carácter de Dios, debemos tener presente que el carácter de Dios no cambia. En Él hay gracia para ayudar a su pueblo. Vamos a orar. Gracias, Dios, por escucharnos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque tu palabra causa tantos efectos en nosotros, Señor. Nos da luz, nos ayuda, Señor, nos anima, nos exhorta, nos corrige, nos edifica, Señor. Gracias por la Biblia. Gracias porque la Biblia no solamente son altos conceptos teóricos, sino también nos ayuda a entender que es llevarlo a la práctica, Dios. Y Santiago sabemos que habla mucho de llevarlo a la práctica. Dios, ayúdanos como iglesia, como membresía, a ser hacedores de tu palabra, a repensar mucho lo que estamos aprendiendo, lo que tú nos hablas como iglesia local, como iglesia en el mundo, Señor. Que seamos animados con la promesa que el día de hoy vamos a pensar, que hoy día vamos a revisar. Dios, ayúdame en lo que voy a exponer, dame la claridad que necesito, Señor, y al oyente también dale la mente despejada para que pueda asimilar, escuchar lo que tú quieres transmitir a la iglesia, Señor. Gracias por este tiempo, te pido que nos guíes, que nos ayudes, que hables a la iglesia, Señor, que podamos estar animados con una esperanza verdadera que solamente hay en Cristo. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Aunque las pruebas que pasamos nos hagan pensar en desconfiar del carácter de Dios, debemos tener presente que el carácter de Dios no cambia. En Él hay gracia para ayudar a su pueblo. El bosquejo que tienen en su poder está dividido en 3 puntos. El primer punto es: el hermano que resiste la tentación es bienaventurado, que está enfocado específicamente en la bienaventuranza del versículo 12. El segundo punto es el origen y el proceso de la tentación. Y el tercer punto: todo lo realmente bueno viene de Dios. Y si bien por todo lo que se va a exponer se va a dividir en 2 partes este sermón, en la primera parte el día de hoy vamos a tocar solamente el punto 1. El hermano que resiste la tentación es bienaventurado. Primero vamos a empezar resumiendo lo que hasta ahora hemos visto en el capítulo 1 de Santiago. Y hemos visto que primariamente se ha enfocado en cómo Dios va obrando por medio de las circunstancias, por medio de las pruebas en el creyente, y al final todo lo ayuda para bien. Debemos orar a Dios creyendo sin dudar, con fe, pidiéndole por sabiduría, para que cuando pasemos por prueba de nuestra fe, esta prueba produzca paciencia en nosotros, y como resultado de esa prueba y de esa paciencia producida en nosotros, seamos perfectos, seamos completos, es decir, seamos con un carácter probado que glorifica a Cristo en la práctica. Pero pasa que para tener esta alta sabiduría de Dios, esta sabiduría que viene de lo alto, debemos orar con fe a Dios pidiéndosela. La confianza en Dios es un requisito indispensable en la oración eficaz. Es por eso que el que pide debe hacerlo con la seguridad en su corazón de que Dios ha de proveer. Y la verdad es que esto se dice más fácil verbalmente, pero el conflicto se presenta en nuestro corazón. Una forma de expresar nuestra fe es la oración. Y a la vez, cuando oramos, la oración con fe va a ser alimentando nuestra fe, va a hacer que nuestra fe crezca. De todo esto es lo que hemos visto en los versos del 2 al 11. Ha sido respecto a cuál debe ser la actitud del creyente al enfrentarse a las pruebas en cuanto a su confianza en Dios.
ya que en parte explica de una manera tal vez no específica, pero sí de una manera general, por qué Dios permite la prueba e incluso las tentaciones en el creyente. A través de la dificultad, Dios va a forjar el carácter en el creyente. Ahora, pero para entender el contexto, vamos a leer desde el verso 2 hasta el verso 18, que está enlazando dos ideas de pensamiento generales. Pasamos entonces a Santiago, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 2 hasta el verso 18. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación. Pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. El versículo 12, que es el que hoy día vamos a ver con mayor detenimiento, es interesante porque es una promesa para el creyente, una promesa con condicionante, pero una promesa, y es una gran promesa. Algo interesante que veía cuando estudiaba este pasaje es que algunos sitúan este versículo 12 como si fuese la última parte de la idea de pensamiento de todo lo que se ha recorrido entre el verso 2 y el verso 11. En cambio, hay otros que más bien lo ponen en este verso 12 como la inauguración del pensamiento que se desarrolla hasta el verso 18. Sea como sea, ya sea que pertenezca en la mente de Santiago al párrafo anterior o a este siguiente párrafo, ambos pensamientos están vinculados. El hermano, punto 1 del bosquejo, el hermano que resiste la tentación es bienaventurado. La bienaventuranza, si hemos leído la Biblia, hemos visto que hay otras partes donde está esa palabra, bienaventurado. Pero para aquel que no está muy familiarizado con la Biblia, tal vez esa palabra le resulte siendo nueva. Si hay una forma de resumir esta palabra bienaventurado, aunque podrían haber varios sinónimos, es bendito. Si bien primariamente en este estudio estamos leyendo la Biblia de las Américas, también vamos a compararlo con la Reina Valera 60 y en algunos otros casos también con otras traducciones. Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. La Reina Valera 60 transmite la misma idea, con algunas ligeras diferencias. La Reina Valera 60 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hasta este punto, del verso 2 al verso 11, habíamos dicho que la meta, es decir, el fin, es que nuestro carácter sea probado, templado, que nuestro carácter sea forjado, que tengamos un carácter semejante al carácter de Cristo. Este carácter va a ser resultado de la paciencia trabajada en nosotros. Esta paciencia solo es lograda por medio de la prueba de nuestra fe. Para pasar estas pruebas de fe necesitaremos sabiduría. Pero esa sabiduría no es la sabiduría humana, sino más bien es sabiduría de lo alto, sabiduría celestial, sabiduría para saber cómo movernos, cómo pensar, cómo actuar en medio de las pruebas. Y que debíamos acudir en oración, en constante oración a Dios, con fe, creyendo y sin dudar, para que Él nos dé esa sabiduría de lo alto que tanto necesitamos. Así que permanentemente en nuestra vida cristiana vamos a estar acercándonos a Dios con fe, creyendo persistentemente, buscando esa sabiduría. Inicio este punto preguntando, ¿quiénes son bienaventurados? ¿Quiénes son los bienaventurados aquellos a los que se les atribuye esta promesa? Algo interesante de este versículo es que la primera parte del versículo se traduce diferente según las versiones que he podido revisar. En cambio, la segunda parte de este versículo es prácticamente la misma en varias versiones. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, esa es la parte que va cambiando conforme las versiones, se van revisando diferentes versiones, sea Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, Reina Valera. Y la parte que dice, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman, es prácticamente la misma en las diferentes versiones. Bienaventurado usa la palabra griega makarios, que significa supremamente bendecido. Como decíamos, bendito, dichoso, afortunado, feliz. Pero a veces esas palabras, como por ejemplo feliz, puede traducir una idea equivocada, puede transmitir una idea equivocada. Según Carballosa, la expresión bienaventurado parece expresar el gozo interno de una persona que se mantiene feliz por encima de las circunstancias que rodean su vida. Solo Dios puede lograr esto en el ser humano. Por eso es interesante cómo la Nueva Traducción Viviente traduce en vez de decir bienaventurado. La Nueva Traducción Viviente traduce en vez de bienaventurado, Dios bendice. Y es porque esta dicha, esta felicidad, no es conforme a la felicidad que podemos ver reflejada aún en personas que no son creyentes y devotas del Señor. Esta felicidad es la que solamente Dios puede hacer en el creyente, independientemente de las circunstancias que esté atravesando. Bienaventurado entonces es bendito, dichoso, afortunado, feliz. O como la Nueva Traducción Viviente dice, Dios bendice. Dios bendice al que persevera. En el griego, este vocablo se podría traducir también como al que permanece, al que se queda, al que resiste, al que soporta, al que permanece firme, al que aguanta bajo la prueba. Y habíamos explicado antes que este perseverar no es una actitud meramente pasiva. Más al contrario, más bien, es una actitud de resistencia activa, al que aguanta bajo la prueba. Esta palabra, este vocablo bajo la prueba, también, por ejemplo, en la Reina Valera se traduce como tentación. Según Bain y Tagui, esta palabra puede tener ambos significados. Puede traducirse como prueba, pero también puede traducirse como tentación. Sabemos que las pruebas son enviadas por Dios
y las tentaciones son permitidas por Él. Pregunto, ¿será que la bendición de Dios es por el hecho de pasar por pruebas y tentaciones? Es decir, el más desdichado de la tierra, aquella persona infortunada que pasa penuria tras penuria, ¿será bendito en el cielo? Este versículo no nos está diciendo eso. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo transmitir este versículo? Para entenderlo mejor, vamos a apoyarnos también en el Antiguo Testamento. Pasemos a Salmos, capítulo 11. Veamos lo que dice Salmos, capítulo 11, específicamente el versículo 5. Yahvé prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Yahvé prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. En este versículo de Salmos, la idea de probar es investigar, es inquirir, es distinguir. La idea, por ejemplo, es lo que se hace con un pedazo de metal para distinguir si tiene oro entre sus componentes, o para separarlo y diferenciarlo de otros metales. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, es como lo traduce la Biblia de las Américas. Reina Valera traduce esta última parte como, porque cuando haya resistido la prueba. La Nueva Traducción Viviente lo traduce, porque después de superarlas. ¿Después de superar qué? Después de superar las pruebas. La bendición de la que está hablando el versículo no es por el hecho de pasar por pruebas y tentaciones. No faltaría el incauto que estaría buscando pruebas y tentaciones. Pero no se trata de eso, no se trata de buscarlas, sino conforme a estas van apareciendo, es salir aprobado de ellas. La Biblia misma nos enseña que tanto justos como injustos pasarán por pruebas y tentaciones. Incluso habrá aquellos que atraviesen por pruebas y tentaciones sin haber aprendido nada, siendo los mismos que eran antes. O incluso va a haber algunos casos en los que esas personas que han pasado por pruebas van a salir de esas pruebas incluso peor que antes, sin que sus vidas hayan sido transformadas, sin que sus vidas hayan sido purificadas. Pero esta bendición de la que habla esta promesa, esta bienaventuranza, habla de aquellos que han sido probados, pero han salido aprobados de ella. Por eso es importante la sabiduría. Por eso es importante esa sabiduría que viene de lo alto. Según Carballosa, el vocablo traducido al español como aprobados, la palabra dóquimos, se usa con referencia al acto de conocer una moneda. Y una vez identificada que esta moneda es genuina, se ponga en circulación. Llega la moneda, se hacen las pruebas del caso para ver que esa moneda es genuina y una vez que es genuina se la pone en circulación. Ahora traslademos esa idea a este versículo. Nos va a ayudar a entender que la bendición para el hombre que persevera bajo la prueba, que ha resistido la prueba donde su fe ha sido probada, la bendición es para los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, que con sabiduría que viene de lo alto saben moverse en medio de esas pruebas. La bendición es para aquellos que han sido probados y después de haber sido probados, han sido declarados por Dios aprobados. Así es como se aplica esta bendición. Pero ahora el punto es, ¿cuál es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa de esta bendición? Bien lo va a explicar Douglas Moo. Como creyentes, ya disfrutamos de bendición en esta vida. Eso es cierto. Aunque pasamos por tribulación, por angustia, no podemos decir que nuestra vida de principio a fin ha sido solo situaciones difíciles.
Pero la bendición de la que está hablando esta promesa, esta bienaventuranza, hace referencia a un cumplimiento futuro en el cielo. En esta vida, en la tierra, disfrutamos de momentos felices, pero también pasamos por momentos difíciles. No va a ser así en el cielo. Pero ¿en qué consiste esta recompensa? Todos hemos conocido y tal vez hemos sido personas buscadoras de recompensas. Claramente esto se logra identificar en los niños, ¿no? Donde todos quieren salir primeros. Esa es una de las buenas razones por las que los torneos y las competencias funcionan. Equipos que buscan destacarse entre un grupo de equipos, que buscan salir primeros, ya sea en un torneo de fútbol, en un campeonato de ajedrez, en un campeonato de tenis, incluso tal vez en un concurso de comelones. O llevémoslo al ámbito académico, tal vez un estudiante que busca ser destacado en su curso. Y las recompensas son de diferente índole, ya sea recibir un diploma, recibir un trofeo, recibir una medalla, recibir un reconocimiento o aún recibir premio en efectivo. Y sin duda estos son recompensas que nos motivan a cumplir metas. Acá quiero hacer una aclaración. Aunque nuestra motivación no debe ser única y exclusivamente la recompensa para nuestras acciones, no cabe duda que las recompensas nos motivan. Cuanto más cuando estas recompensas no son recompensas efímeras, sino son recompensas eternas. Para el creyente es de mucho ánimo tomar conciencia que habrá recompensas en el cielo, recompensas por nuestra fidelidad a Dios en medio de las pruebas y sufrimiento a los que nos enfrentamos en la tierra. En esta bienaventuranza se expresa claramente la recompensa que trae consigo. Vuelvo a leer el versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. En el Nuevo Testamento se menciona 5 coronas que el creyente recibirá en el cielo como recompensas para el creyente fiel que persevera. Sin el ánimo de profundizar y explicar cada una de ellas, nada más las voy a mencionar. Por ejemplo, la corona incorruptible de 1 Corintios 9, la corona de regocijo de 1 Tesalonicenses 2:19, la corona de justicia de 2 de Timoteo 4:8, la corona incorruptible de gloria de 1 de Pedro 5:4 y la corona de la vida de Santiago 1:12. Con la excepción de que esta corona de vida que hoy estamos viendo en Santiago 1:12, también se la vuelve a mencionar en otro pasaje de la Biblia. Douglas Moo explica bien. Cuando escuchamos la palabra corona, la mayoría de nosotros pensamos en una pieza redonda, adornada con piedras preciosas, que era la que se vestían los reyes, las reinas, ¿no? La gente de la realeza. Pero en el mundo grecorromano, cuando la gente escuchaba este término, pensaba en la espiral de laurel con que se premiaba a los ganadores en las pruebas de atletismo. Nystrom, en este mismo sentido, complementa esta idea cuando dice: en la Biblia y en la cultura mediterránea antigua, al hablar de corona, se solía entender que se trataba de lo que obtenía un vencedor, el adorno de honor o la corona real. Y es en este sentido, como un ganador de una prueba de atletismo, que se está usando en Santiago, así como también lo utiliza Pablo en 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, acompáñenme con sus Biblias, 1 Corintios 9, capítulo 9, versos 24 y 25. 1 Corintios 9, versos 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio?
Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿A qué corona está haciendo referencia cuando habla de corona corruptible? Posiblemente a esta corona de espiral de laurel que se les daba a los ganadores en estas pruebas de atletismo. Pero en este caso, la corona a la que está haciendo referencia es una corona incorruptible. Con esta idea en mente, ya sabemos entonces que la recompensa es una corona de vida. Pero esto aún no responde todas las preguntas. ¿Qué es esta corona de vida? Algunos eruditos dicen y explican que la corona de vida es la vida eterna a la que accede el creyente en Cristo. Personalmente discrepo de eso y más bien comparto lo que dice Carballosa. Carballosa dice al respecto: esta expresión, la de corona de vida, no puede referirse a la vida eterna que es dada a la persona cuando confía en Cristo para su salvación. La vida eterna no es un premio, sino un regalo que viene de Dios. Eso dice, por ejemplo, Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Por gracia. Eso dice 1 de Juan 10, 27 al 29. Y es que recordemos que en definitiva al final la salvación es del Señor. Entonces, ¿qué mérito puede haber alguno de nosotros los creyentes por eso? Y leyendo este versículo de Salmos de Santiago 1:12, estamos viendo que es una recompensa. En cambio, la corona de vida sí es una recompensa para el creyente que pasa por la prueba y la prueba. El otro pasaje donde se vuelve a mencionar la corona de vida, aparte de Santiago 1:12, es Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Acompáñenme con sus Biblias también con eso. Apocalipsis capítulo 2 es un mensaje a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Pero en este caso voy a leer todo el mensaje a la iglesia de Esmirna, desde el verso 8. Apocalipsis 2, 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Este pasaje de Apocalipsis nos ayuda a confirmar la idea que ya estábamos viendo en Santiago. La corona de vida es una recompensa por la fidelidad al Señor en medio de las pruebas, por pasar aprobado las pruebas en nuestra vida. Pensando en lo que es la corona de vida, pasemos al Antiguo Testamento. Y creo que este pasaje, si bien no es contundente para explicarlo, sí nos va a ayudar. Antiguo Testamento, Salmo 21. Salmo 21, versos 3 al 5. Salmo 21, versículo 3 al 5. Porque le sales al encuentro con bendición de bien, corona de oro fino colocas en su cabeza. Vida te pidió y tú se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación, esplendor y majestad has puesto sobre él. Como decía, si bien este pasaje no va a clarificar y no es un pasaje contundente en el que podamos apoyarnos, pero creo que nos ayuda a afirmar lo que la corona de vida es. Parece que la corona de vida apunta a un disfrute pleno de la vida. Este disfrute pleno, producto de las bendiciones de Dios.
Como ya habíamos mencionado antes, si bien en la tierra tenemos oportunidades de tener momentos de gozo, de disfrutar, aún el momento más gozoso que hayamos tenido en la tierra no se compara con esa plenitud de gozo que tendremos en la eternidad, en el cielo, con el Señor. Parece que esta corona de vida está apuntando a eso, a esa vida en abundancia. Si bien esto no da todas las respuestas que quisiéramos, creo que sí da las respuestas suficientes que necesitamos para animarnos en esta bienaventuranza y que sea de ánimo en medio de lo que estamos atravesando. En el siguiente sermón, cuando continuemos con la serie de Santiago, vamos a continuar con los siguientes puntos, que van desde el verso 13 hasta el 18. El origen y el proceso de la tentación. Y el punto 3, todo lo realmente bueno viene de Dios. Ya para concluir, sabemos que vivimos tiempos de convulsión, de incertidumbre. Hoy alguien me hacía una pregunta respecto a cómo llegaría a ser en un futuro un asunto, y la verdad no tenía una respuesta. Creo que en muchos casos, varios estamos así. Pero en medio de un mundo caótico, lleno de mentiras, lleno de hipocresía, la iglesia va a prevalecer. El Espíritu de Dios está con su iglesia. Además, también debemos recordar el contexto en el cual ha sido escrito la epístola de Santiago. Si leemos el verso 1 del capítulo 1 de Santiago, vamos a ver a quién iba dirigido la epístola de Santiago. Los creyentes judíos por su fe en Cristo habían sido dispersados y habían tenido que buscar refugio fuera de su tierra natal. Y es precisamente Santiago quien escribe esta carta a los creyentes judíos que estaban en la dispersión, y estaban en la dispersión por causa de su fe. La bienaventuranza que acabamos de ver nos da una esperanza real, una luz al final del túnel. Y no es un espejismo, es real. Juan 16:33 también nos recuerda eso. En el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar porque Cristo ha vencido al mundo. Vuelvo a leer Santiago 1:12. Y ojalá se nos grabe en nuestros corazones, independientemente de lo que pasemos de aquí en más. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Las grandes promesas de Dios tienen una cláusula que no debemos pasar por alto. Lo hemos leído claramente en el verso 1:12, en la parte final. Pero también la vamos a leer en otras promesas de Dios. Es un factor común. Y si bien ahorita no voy a leer todas esas promesas, voy a leer algunas. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Primera de Corintios 2:9. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ¿cuál es ese factor común que podemos encontrar claramente en estos 3 versículos? A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Esta promesa no es para aquellos que solo quieren el favor de Dios, para aquellos que solamente quieren la bendición de Dios y no a Dios mismo. Esta promesa de bendición no es para ellos. Esta promesa no es para aquellos que con sabiduría humana se esfuerzan por pasar por las pruebas, confiando en su voluntad interna, en su resistencia, confiando en su inteligencia, confiando en su red de contactos o confiando en otros.
¿Se pueden encontrar otros motores para seguir adelante en medio de la aflicción? Sí se puede. Pero el motor por el que somos llamados a seguir adelante con esperanza, con fe, con gozo, es poniendo la mirada y la confianza en Cristo mismo. Para aquellos que no ponen su confianza en Cristo mismo, esta bienaventuranza no es para ellos. Cada vez que alguien se ha creído más listo que Dios buscándolo por motivos egoístas, no ha salido bien parado. En la Biblia encontramos varios ejemplos de eso. Si tú hasta este momento has vivido así, es decir, acordándote de Dios cuando has necesitado un favor de Dios, una bendición de Dios, un auxilio de Dios, y no a Dios mismo, te insto, a la vez te animo, a que te puedas volver a Cristo en fe y arrepentimiento. Sin demora, sin excusas, sin dejarlo para después. Reconociendo que tal vez confesabas con tus labios amar a Dios, pero que en la práctica no has mostrado ese amor por Él. Y si te preguntas cuál es la esencia del amor, te animo a revisar el sermón que compartió el hermano la anterior semana. Jesús dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y para los creyentes, ¿cómo debemos tomar esta promesa de Santiago 1:12? Es una promesa a la que debemos aferrarnos. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Voy a leer la verdad principal. Aunque las pruebas que pasamos nos hagan pensar en desconfiar del carácter de Dios, debemos tener presente que el carácter de Dios no cambia. En Él hay gracia para ayudar a su pueblo. Creyente, ¿estás desanimado por tus circunstancias? Mira a Cristo, mira el Evangelio, mira la cruz, mira el poder de Dios en la resurrección de Cristo. Mira el poder de Dios en cómo sostiene a su pueblo. Mira las grandes promesas que hay para aquellos que lo aman. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y porque tus pensamientos son diferentes a los nuestros y tus planes, Señor. Y a veces, más que intentar entender tus planes, Señor, es aferrarnos a tus promesas y a tu carácter, Señor, misericordioso, de bondad, de amor. Gracias por sostenernos
en medio de la incertidumbre, en medio de un mundo que se vuelca cada vez más a ser hostil con la iglesia, a intentar censurarnos. Y gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Gracias también porque si bien no debemos acercarnos a ti buscando solamente recompensas, sino más bien por amor a ti y fruto de ese amor en obediencia a ti, Señor, buscando morir a nosotros mismos, Señor, y vivir para ti, para Cristo. Además de eso, Señor, tú pones pequeñas perlas preciosas, Señor, que son promesas para nosotros. Dichoso el hombre que persevera bajo la prueba. Y sabemos que todos a lo largo de nuestra vida pasamos por situaciones de dificultad. Pruebas, Señor, que tú pones para nuestro crecimiento, para que crezcamos en dependencia de ti, y a la vez tentaciones que también tú permites, Señor. Pero también aún en esto necesitamos tu auxilio, tu ayuda para movernos en medio de ellas, para movernos con sabiduría que no viene de nosotros mismos, Señor, que viene de ti. Danos esa sabiduría que necesitamos para que podamos movernos correctamente en las pruebas, Señor, viendo más allá de lo que a veces nuestros ojos ven. Que en medio de eso te podamos amar, podamos crecer en fe, en confianza en ti, Señor. Podamos crecer aún en amor por ti, en amor también por nuestro prójimo. Gracias, Dios, por esas coronas que tienes preparadas, Señor, para tus hijos. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a no desanimarnos, Señor. Pero independientemente de lo que cada uno de nosotros esté atravesando, que podamos mirar a Cristo, que podamos mirar la cruz, que podamos mirar la obra de resurrección que tú has hecho, Señor. Cómo sostienes a tu iglesia, cómo eres tan paciente con nosotros. Y podamos animarnos, Señor, que un día vamos a estar contigo en la eternidad. Y ya no va a haber llanto, ya no va a haber aflicción, Señor. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos a vivir con gozo, aún en este tiempo, Señor, aferrándonos a tus promesas. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén.